Buenos días, estudiantes de primero medio del Colegio Los Leones. Estamos aquí para una nueva actividad del taller de matemáticas. Comencemos. La actividad de esta ocasión vamos a ver cilindros. Pero antes, tengo aquí tres cilindros. Un cilindro de acero, un cilindro de plástico y un cilindro de madera. ¿En qué se parecen estos cilindros? Claramente podemos observar que tienen la misma forma, el mismo tamaño, ¿cierto? Los tres cilindros tienen el mismo tamaño. ¿Pero qué es tamaño? Podemos ver que tienen el mismo alto, ¿cierto? Este cilindro tiene el alto aquí, este cilindro el alto hasta aquí y este cilindro hasta el alto hasta aquí. Entonces los tres cilindros tienen el mismo alto. ¿Qué otra también cosa comparten los cilindros? El ancho, el grosor, ¿cierto? Este cilindro tiene este grosor que claramente es el mismo que este de aquí y este de acá. ¿Qué cosas no comparten estos cilindros? El color puede ser, el material, acero, plástico y madera. ¿Y qué otra cosa no comparten estos cilindros? Podemos ver. Ahora, estos cilindros, ¿qué volumen ocupan? ¿Qué es el volumen? No el volumen de la tele, ¿cierto? Ni de la música. El volumen es lo que un cuerpo ocupa en el espacio. Ese es el volumen. ¿Y en qué se mide el volumen? El volumen lo puedo medir en litros o en centímetros cúbicos o metros cúbicos. El volumen es el espacio que ocupa un objeto. El volumen de este cilindro es todo el espacio que ocupa este cilindro, que es distinto al alto del cilindro. El alto del cilindro se mide en centímetros, ¿cierto? En cambio el volumen se mide en centímetros cúbicos o se puede medir en litros. Recordar que 1000 centímetros cúbicos es un litro. Un litro es una medida de volumen, espacio. Estos tres cilindros tienen el mismo volumen, claramente, ¿cierto? Porque tienen el mismo tamaño, el mismo alto y ancho, por lo que ocupan el mismo espacio. ¿Tendrán el mismo peso estos cilindros? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es de acero, este es de plástico y este es de madera. Claramente entre los tres el más pesado va a ser el de acero. Sabemos que el acero es un material bastante pesado. Así que este cilindro tiene el mismo tamaño y volumen que estos dos, pero este pesa más. El de madera, dependiendo de la madera, puede ser más liviano o pesado, ¿cierto? Y el de plástico igual. El de plástico quizás puede ser el más liviano los tres, dependiendo del plástico, y este dependiendo de la madera. Suponiendo que los tres son sólidos, ¿cierto? No tienen un hueco adentro, no están vacíos. Entonces, los tres cilindros ah, tienen el mismo volumen, pero pueden tener distinto peso. El volumen se mide en litros o centímetros cúbicos y el peso se mide en kilos, ¿cierto? Entonces podemos tener estos tres objetos que miden lo mismo, tienen el mismo volumen, pero pesan distinto. Al igual que podemos tener objetos que tengan el mismo peso y distinto volumen. Como por ejemplo, cuando niños que se les pregunta el acertijo de qué pesa más, si un kilo de fierro o un kilo de algodón, y los niños chicos responden que el fierro porque el fierro pesa más, pero la pregunta es un kilo, ¿cierto? Un kilo de fierro o uno de algodón. Ahí ambas sustancias tienen el mismo peso, pero obviamente un kilo de algodón ocuparía mucho espacio, tendría mucho volumen. Muy bien, sigamos con el cilindro. Para calcular el volumen del cilindro, que es el espacio que ocupa, se utiliza esta fórmula. El área de la base por la altura del cilindro. Y recordar que como la base de un cilindro es un círculo, para calcular el área de este círculo se
utilizada la fórmula de pi por radio al cuadrado. Calculemos entonces el volumen de... Intentemos calcular el de esta imagen. ¿Cuánto medirá esto de aquí? La altura. ¿Y cuánto medirá aquí el radio? Aquí esta altura de este cilindro es de 10 centímetros. Mejor lo voy a escribir al lado. La altura de este cilindro es de 10 centímetros. Y el radio de este cilindro son 3,5 centímetros. Entonces, vamos a nuestra fórmula. Dice que el volumen del cilindro va a ser igual al área de la base por la altura. Área de la base por la altura son 10 centímetros. El área se calcula como pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por 3,5, que era el radio, al cuadrado, por los 10 centímetros de la altura. Vamos a dejar de un lado las medidas por mientras, pero sabemos que son centímetros de el radio al cuadrado por los centímetros de la altura. Al final nos va a quedar centímetros cúbicos, ¿cierto? Se va a multiplicar 3 veces centímetros. Ahora, 3,5 al cuadrado, recordar que es multiplicar 3,5 por 3,5. El resultado nos da 12,25. Si lo multiplicamos por 10, son 122,5. Y si aproximamos pi a 3,14, nos quedaría 384 centímetros cúbicos. 384 centímetros cúbicos, aproximadamente. Eso quiere decir que nuestro cilindro de aquí tiene más capacidad que una botella pequeña, ¿cierto? Las botellas, no sé si ya existen, sí, cierto, existen, ¿cierto? Las botellas chicas de bebida de 250 ml. Recordad que los ml, los mililitros son lo mismo que los centímetros cúbicos. Entonces, este cilindro tiene más capacidad, un cilindro de 10 centímetros de alto con un radio de 3,5 tiene más capacidad que una botella de 250 ml. Eso sería la actividad de hoy, recordar cómo se calcula el volumen del cilindro y recordar también que el volumen es el espacio que ocupa un objeto y que es muy distinto a el peso de un objeto. Son dos cosas totalmente distintas. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.